Hola, en el día de hoy voy a socializar el ejercicio de aplicación correspondiente al punto 5 del estudiante 3, el cual nos dice que para la siguiente función a trozos, f de x igual a ax al cuadrado menos bx más 2, si x es menor o igual que menos 1, x al cuadrado menos 2a, si x se encuentra entre el valor de menos 1 y 2, y b más ax si x es mayor o igual que 2. Nos piden determinar los valores de a y b que hacen que la función sea continua. Para mirar la continuidad de la función, tenemos que ver cuáles son esos puntos críticos o aquellos puntos donde la función quizás pueda sufrir una discontinuidad. En el ejercicio nos están diciendo que los puntos es menos 1 y 2. Entonces vamos a empezar a analizar la continuidad en x igual a menos 1, que es uno de los puntos críticos. Entonces recordemos que para que una función sea continua debe de cumplir tres criterios. El primero es que f en ese punto, ¿cierto?, la imagen de ese punto exista, que el límite de ese punto, cuando x tiende a ese punto de la función, exista, y que además que el límite de x cuando se acerca a ese punto de la función sea igual a la imagen calculado en ese punto. Entonces, para resumirlo, en este ejercicio vamos a estudiar la tercera, la cual pues es el resumen de las dos anteriores. Entonces arrancamos con el primer punto crítico. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x debe ser igual a f de menos 1. Muy bien, entonces calculamos la función en menos 1. Menos 1, si nosotros vemos, está contemplado acá, ¿cierto? Entonces por eso vamos a usar esta definición para calcular f de menos 1. Entonces decimos que f de menos 1 va a ser igual a, recuerde que era x al cuadrado, entonces reemplazamos el valor de x por menos 1, quedaría menos 1 al cuadrado, menos bx, reemplazamos el valor de x, quedaría menos b por menos 1, más 2, resolviendo quedaría que esto daría a más b más 2. Ahora bien, vamos a mirar el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Entonces, para mirar este límite, la existencia de este límite, tenemos que mirar los límites laterales cuando x es igual a menos 1. Entonces, para la existencia del límite, cuando x tiende a menos 1 de la función, los límites laterales, tanto a derecha como a izquierda, tienen que ser iguales. Entonces, por eso tenemos que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x. Entonces tenemos que ubicarnos primero en esta parte que nos estamos acercando a menos 1 por la parte izquierda. Entonces vamos a mirar aquellos x que son menores que menos 1, ¿cierto? Y como habíamos contemplado en la definición de f de x, están dados por la ecuación ax al cuadrado menos bx más 2, ¿cierto? Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende por la derecha de menos 1. Es decir, que van a ser esos números o esos valores que son mayores, o los x mayores que menos 1.
Y en la definición están dados por esta ecuación, x al cuadrado menos 2a. Entonces para hallar el límite resolvemos, ¿cierto? Reemplazamos donde está x, colocamos menos 1, entonces quedaría a por menos 1 al cuadrado menos b por menos 1 más 2 igual a menos 1 al cuadrado menos 2a. Solucionando, entonces tenemos que eso daría a más b más 2 igual a 1 menos 2a. Agrupando los términos semejantes y para dejar una ecuación, entonces tenemos que a más 2a más b es igual a 1 menos 2. Finalmente hallamos la primera ecuación, que es esta de acá, que es 3a más b igual a menos 1. Esa sería nuestra primera ecuación. Ahora bien, ese mismo procedimiento lo hacemos con el otro punto crítico, ¿cierto? Que es el punto 2, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la continuidad o vamos a asegurar la continuidad de ese punto. En ese punto entonces colocamos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x tiene que ser igual a f de 2. Calculamos la imagen, ¿cierto? F de 2 es igual, entonces miramos dónde está ubicado 2. Y podemos apreciar que 2 está ubicado en esta parte. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación que es donde está definido 2. Entonces hallamos la imagen de 2, ¿cierto? Cuando x es igual a 2. Entonces colocamos b menos ax, pero reemplazamos el valor de x por 2, ¿cierto? Y esto nos daría b más 2a. De igual manera, para garantizar este límite, ¿cierto? Tenemos que mirar los límites laterales y que además de esto, los límites tienen que ser iguales, ¿no? Si me acerco por la izquierda, tiene que ser igual al límite si me acerco por la derecha. Entonces, volvemos a calcular y miramos que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda está definido a los x, ¿cierto? A los x menores que 2. Y en la función estaba definido por esta ecuación, ¿cierto? X al cuadrado menos 2a. Y eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Es decir, que vamos a mirar los x mayores que 2. Y en nuestra función está definido por esta ecuación, b más ax. Listo, entonces resolvemos, reemplazamos donde está x, vamos a reemplazar por 2. Esto quedaría 2 al cuadrado menos 2a igual a b más a por 2. Solucionando las potencias, quedaría 4 menos 2a igual a b más 2a. Agrupando los términos semejantes y para encontrar una segunda ecuación, esto quedaría menos 2a menos b igual a menos 4. Operando los términos semejantes, quedaríamos con menos 4a menos b igual a menos 4, que sería nuestra segunda ecuación. Muy bien, ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones que en el ejercicio la tildamos como 1 y 2. Muy bien, entonces para resolver este sistema lo único que hacemos es sumarlas, ¿cierto? Para poder cancelar el término de b. Sumamos y el resultado nos quedaría que menos a es igual a menos 5. Eso quiere decir que a es igual a 5. Y ya hallaríamos nuestro primer valor, que sería a. Ahora, para hallar a b, vamos a reemplazar el valor de a en alguna de las ecuaciones que teníamos anteriormente. Entonces tenemos que menos 4 por 5 menos b es igual a menos 4. Operando, ¿cierto? Acá nos daría menos 20. Lo pasamos al otro lado, ¿cierto? O sumamos su inverso aditivo. Entonces quedaría menos b igual a menos 4 más 20.
operando en esta parte nos daría más 16. Quiere decir que b es igual a menos 16. Es decir, que en este momento nuestra función quedaría definida de esta manera. 5x al cuadrado más 16x más 2, si x es menor o igual que menos 1, x al cuadrado menos 10, si x está entre los valores de menos 1 y 2, y menos 16 más 5x si x es mayor o igual que 2. Ya que hemos visto ya que hemos hallado los valores de a y b. Ahora bien, para comprobar que efectivamente cuando a es igual a 5 y b es igual a 16, como había quedado definida la función a trozos, ¿cierto? Con estos valores. Si estaba bien, entonces vamos a hacer uso de GeoGebra para comprobarlo. La parte azul es la definición de x al cuadrado más 5x al cuadrado más 16x más 2 si x es menor o igual que menos 1. Este es el primer trozo. La parte roja es x al cuadrado menos 10 si x está entre los valores de menos 1 y 2, ¿cierto? Valores más pequeños, ¿no? Intervalos abiertos. Y si nosotros notamos en esta parte, se ve que efectivamente están continuas. No hay ningún punto de discontinuidad. Están como pegaditas, ¿cierto? Ahora miremos el otro trozo. El otro trozo, que es el verde, es menos 16 más 5x si x es mayor o igual que 2. Y si notamos, esta parte verde pareciera que se uniera con la parte roja, ¿cierto? Y no vemos ningún punto o ninguna partidura. Por lo tanto, si analizamos bien la gráfica, vemos que efectivamente ella es continua en todos los puntos. Listo, muchísimas gracias. Ese es el ejercicio que me correspondía.